La vida con un perro gigante me transformó para siempre, nunca lo olvidaré. Hola, me llamo Lucía, tengo 28 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Esta es la historia de cómo decidí mudarme con mi pareja, Javier, y su enorme mastín español, un perro que se convirtió en mucho más que una mascota para mí. Al principio, parecía una historia de amor común, pero lo que sucedió después cambió para siempre mi concepto de familia y confianza. Javier y yo nos conocimos en la biblioteca del pueblo, un lugar tranquilo donde él solía venir a estudiar arquitectura. Desde el primer momento, me pareció un hombre sereno y atento, alguien en quien podía confiar. Pasábamos las tardes paseando junto al río Tietar, soñando con un futuro juntos. Sin embargo, todo se complicó cuando decidimos vivir bajo el mismo techo. Javier me advirtió desde el principio: Lucía, tienes que entender que Manolo, mi mastín, es casi un miembro más de la familia. Yo ya sabía de Manolo, un perro enorme, con un pelaje denso y negro con manchas claras, y unos ojos que parecían derretir cualquier resistencia. Pero su energía me parecía a veces demasiado abrumadora. Por eso puse una condición clara antes de mudarme: Manolo no podía entrar a la casa. Javier aceptó con una sonrisa, pero noté una duda en su mirada que no me dejó tranquila. Las primeras semanas fueron todo un desafío. Al llegar del trabajo, Manolo me esperaba en la puerta, moviendo la cola con entusiasmo y saltando alrededor de mí. Sus lengüetazos eran tan intensos que a veces me asustaba un poco, aunque trataba de disimularlo. Cerraba la puerta deprisa para evitar que entrara, pero escuchaba sus gemidos desde afuera y me sentía culpable. Javier me decía que Manolo no toleraba la soledad, pero había algo en su mirada cuando me espiaba desde la ventana de la cocina que me fascinaba y, a la vez, me inquietaba. Poco a poco, empecé a aceptar su presencia. Manolo ya no me parecía una amenaza, y él aprendió a quedarse quieto y tranquilo. Incluso comenzó a quedarse junto a mí mientras regaba las plantas o cuando miraba las estrellas desde la terraza. Cuando Javier empezó a trabajar en turnos nocturnos en la fábrica cercana y yo me quedaba sola en casa, Manolo se convirtió en mi guardián silencioso. Aquella primera noche de tormenta, cuando el viento golpeaba las ventanas, su calma me dio fuerza y serenidad. Así comenzó nuestra historia, la historia de cómo un perro enorme se convirtió en mi compañero fiel y en el corazón de nuestra pequeña familia. Pero lo que parecía sencillo y perfecto se tornó en algo mucho más complejo y misterioso, algo que nunca hubiera imaginado. Y todo empezó con Manolo, ese mastín gigante que cambió mi vida para siempre. Cuando todo comenzó a cambiar, aún no podía imaginar hasta qué punto mi vida se transformaría. Después de mudarme a la casa de Javier en Villanueva de la Vera, la rutina parecía sencilla. Yo trabajaba como profesora en la escuela del pueblo y, al volver a casa, encontraba a Manolo esperándome frente a la puerta. Su tamaño y energía me intimidaban al principio, pero él tenía una forma especial de ganarse mi confianza. Los primeros días, intenté mantener a Manolo fuera del interior de la casa, como habíamos acordado. Cada vez que intentaba abrir la puerta para que entrara, sentía una mezcla de miedo y ternura. Su pelo denso y negro, sus enormes patas que casi parecían manos, y esos ojos color ámbar que parecían leer mis pensamientos. Todo en él era imponente y, al mismo tiempo, cautivador. Javier me había advertido que Manolo era más que un perro, era un guardián, un protector. Pero yo, que había crecido en un piso pequeño en Madrid donde los perros eran raros, sentía que debía imponer límites. Sin embargo, el vínculo entre nosotros empezó a crecer de forma inesperada. Cuando me sentaba en el sofá a leer, Manolo se acercaba lentamente y se tumbaba a mis pies, como buscando mi compañía. Empecé a notar cómo su presencia me calmaba después de días agotadores. Había noches en las que me quedaba sola, y su figura gigante a mi lado me hacía sentir protegida, como si nada malo pudiera pasar con él cerca. Pero no todo era fácil. Javier trabajaba en turnos nocturnos en la fábrica de cerámica de la región, así que muchas veces me quedaba sola en la casa grande, rodeada de paredes que guardaban secretos antiguos. Manolo se convertía en mi único compañero y protector en esas horas solitarias. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza y las ramas golpeaban las ventanas, él se ponía en alerta, mirando fijamente hacia la oscuridad del jardín. Yo sentía un escalofrío, y él parecía decirme sin palabras: no estás sola, estoy aquí. Con el paso de los días, empecé a entender que Manolo no era un perro común.
Su comportamiento, su forma de reaccionar ante ruidos que yo no escuchaba, la manera en que parecía vigilar cada rincón de la casa, todo indicaba que había algo especial en él. Y aunque Javier intentaba restarme importancia, diciendo que solo era instinto natural, yo sentía que había algo más profundo, algo que se escondía en aquella vieja casa y en el propio Manolo. Una tarde de otoño, mientras preparaba la cena, escuché un suave gemido que provenía de la cocina. Me giré y vi a Manolo apoyado en el alféizar de la ventana, de pie sobre sus patas traseras, con la mirada fija en el jardín. Por un momento, tuve la sensación de que estaba vigilando algo invisible para mí. Esa imagen se quedó grabada en mi mente y, desde entonces, empecé a observarlo con más atención, preguntándome qué secretos guardaba ese perro enorme que, sin saberlo, ya había cambiado mi vida para siempre. No podía dejar de pensar en aquel momento en la cocina, cuando Manolo se apoyaba en la ventana, vigilando el jardín con una intensidad que me helaba la sangre. Aquel gesto me hizo comprender que había mucho más en él de lo que Javier me había contado. Empecé a prestar atención a cada movimiento suyo, a cada suspiro, a cada mirada fija en rincones donde aparentemente no había nada. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la casa se volvía más densa, como si las paredes guardaran recuerdos y secretos que querían salir a la luz. Javier seguía con sus turnos nocturnos en la fábrica, y yo me quedaba sola en la casa grande, sintiendo a veces como el silencio se hacía pesado. Manolo se convertía en mi único refugio, y su presencia era a la vez reconfortante y desconcertante. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, me encontraba en el salón leyendo un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo. De repente, escuché un ruido sutil en el piso de arriba, como un crujido leve, apenas perceptible. Miré a Manolo y lo encontré atento, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Se levantó despacio y caminó hacia la escalera, mirando hacia arriba con esos ojos profundos que parecían ver más allá de lo visible. Sin pensarlo, lo seguí. Subimos juntos al desván, un lugar que Javier casi nunca visitaba y que siempre había estado cerrado con llave. Pero esa noche, para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda al empujarla suavemente y descubrir un espacio oscuro y polvoriento, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Manolo avanzó con cautela, olfateando el aire, mientras yo encendía una linterna que había dejado en la mesa del comedor. Entre los objetos, encontré una caja de madera antigua, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, descubrí fotografías amarillentas de personas vestidas con ropa de otra época, junto a un perro que se parecía mucho a Manolo. En una de las fotos, una inscripción decía, guardián de la casa, protector de la familia. El corazón me dio un vuelco. Podría ser que Manolo no fuera un perro cualquiera, sino el heredero de una tradición que se remontaba generaciones atrás. Mientras miraba aquellas imágenes, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Javier, con el rostro serio y una expresión que combinaba preocupación y determinación. Lucía, no deberías estar aquí, me dijo en voz baja. Este lugar guarda secretos que no todos están preparados para conocer. Manolo no es solo un perro, es mucho más que eso. Aquellas palabras despertaron en mí una mezcla de miedo y curiosidad. Algo en la casa, en Manolo, en Javier, estaba a punto de revelarse, y yo sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero no estaba preparada para lo que venía. La mirada de Javier era seria, casi solemne, como si llevara el peso de un secreto demasiado grande para compartir a la ligera. Su voz, baja y pausada, resonó en el polvoriento desván mientras cerraba suavemente la puerta tras nosotros. Lucía, hay cosas en esta casa que han estado ocultas durante generaciones. Manolo no es un mastín cualquiera. Es el último guardián de una línea que protege a nuestra familia desde hace siglos. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Guardián? ¿Protector? Todo lo que creía saber sobre Manolo y nuestra vida juntos parecía desmoronarse. Javier me llevó al salón, donde la luz cálida de la lámpara creaba una atmósfera íntima y segura. Me explicó que la casa había pertenecido a su familia desde hacía varias generaciones, y que existían relatos antiguos sobre extrañas desapariciones y sucesos inexplicables en los alrededores. Manolo es descendiente de una estirpe de perros entrenados para proteger el hogar, no solo de ladrones o animales, sino de algo mucho más oscuro,
algo que se esconde en las sombras de esta tierra. Su mirada se clavó en la mía, buscando que comprendiera la gravedad de lo que decía. Mientras hablaba, recordé las noches solitarias, el viento que azotaba las ventanas, y como Manolo parecía escuchar cosas que yo no oía. Ya no era solo un animal, era un vigilante silencioso, un enlace entre nosotros y algo desconocido. Pero, ¿qué era ese algo? Javier no pudo darme respuestas claras, solo me advirtió que debía tener cuidado y confiar en Manolo. Él te protegerá, como siempre lo ha hecho conmigo y con mi familia. La idea de que mi compañero peludo tuviera un papel tan importante me llenó de asombro y temor. Manolo, con su enorme cuerpo cubierto de pelo negro y esos ojos que parecían ver a través de mí, ahora me parecía un guardián ancestral, un ser con un propósito mucho más grande del que yo podía comprender. Aquella noche, mientras Javier se preparaba para salir a su turno nocturno, sentí una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, estaba el miedo a lo desconocido, a lo que podría acecharnos en la oscuridad. Por otro, una extraña sensación de esperanza, porque sabía que Manolo estaba allí, vigilando, protegiendo. Cuando Javier se fue, me quedé sola con Manolo. El silencio de la casa se volvió más intenso, pero no me sentí tan vulnerable como antes. Manolo se acostó a mi lado, su respiración profunda y tranquila me reconfortaba. Por primera vez, entendí que no estaba sola, que algo poderoso nos cuidaba desde las sombras. Sin embargo, aquella noche también marcó el comienzo de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba nuestra fortaleza y nuestro vínculo. Algo que ni Javier, ni yo, ni siquiera Manolo, podíamos anticipar. Pero estaba claro que nuestra vida ya no sería igual. La verdadera prueba apenas comenzaba. Aquella primera parte del misterio quedó grabada en mi memoria con una intensidad que todavía me eriza la piel cuando la recuerdo. La sensación de estar al borde de algo desconocido me invadía, pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar en nuestra casa de Villanueva de la Vera. Manolo, que hasta entonces solo había sido un gigante cariñoso y protector, empezó a mostrar comportamientos que me sorprendían, a veces, me desconcertaban. Ya no se limitaba a vigilar desde la ventana o a esperar pacientemente a que volviera del trabajo, ahora sus movimientos eran más intensos, más urgentes. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché un ruido extraño proveniente del sótano, un sonido apagado, casi un suspiro que me hizo detener lo que estaba haciendo. Miré hacia la puerta que daba al sótano y vi a Manolo erguirse, alertado por algo que no alcanzaba a comprender. Se dirigió hacia allí, y sin pensarlo, lo seguí. Al llegar, encontré la puerta entreabierta, algo que nunca antes había visto. Javier siempre mantenía esa puerta cerrada con llave, pero ahora colgaba con una ligera abertura, como invitándonos a descubrir lo oculto. Una corriente de aire frío me recorrió la espalda mientras me agachaba para mirar al interior, con Manolo a mi lado, sus ojos brillando en la penumbra. Dentro del sótano, la oscuridad se hacía densa, pero un leve resplandor emanaba desde un rincón. Avanzamos con cautela, y entonces vi algo que me dejó sin aliento, una caja vieja, cubierta de polvo y telarañas, de donde provenían esos susurros apagados. Con manos temblorosas, levanté la tapa y encontré una colección de cartas, fotografías y un diario antiguo. Las imágenes mostraban rostros de personas vestidas con ropas del siglo XIX, y en varias de ellas aparecía un perro que se parecía mucho a Manolo, majestuoso y vigilante. En el diario, escritos con letra ya desvaída, se narraban extraños sucesos, desapariciones y leyendas sobre una presencia oscura que acechaba la propiedad. Sentí un nudo en el estómago al leer que Manolo y sus antecesores no solo protegían la casa de intrusos humanos, sino que guardaban la frontera entre nuestro mundo y algo mucho más siniestro. De repente, un ruido me sobresaltó. Me giré y vi a Javier en la puerta, con el rostro serio y una expresión que mezclaba preocupación y resignación. Lucía, hay cosas en este lugar que no deberían ser descubiertas tan rápido, me advirtió con voz baja. Manolo está aquí para protegernos, pero también para mantener a raya algo que no comprendemos del todo. En ese instante supe que nuestra vida había cambiado para siempre, y que lo que habíamos descubierto solo era el comienzo de una historia que nos arrastraría hacia un mundo de secretos, peligros y fuerzas invisibles. Y lo peor era que todavía no tenía ni idea de qué tan profundo sería el abismo al que nos enfrentábamos.
Aquellas palabras de Javier resonaban en mi cabeza mientras intentaba digerir todo lo que acabábamos de descubrir en el sótano. La idea de que Manolo no fuera solo un perro, sino un guardián ancestral enfrentado a fuerzas invisibles, me sobrecogía. ¿Cómo podía ser que toda mi vida, tan normal y tranquila, estuviera a punto de sumergirse en algo tan oscuro y misterioso? Mientras Javier cerraba la caja con cuidado y la guardaba en un lugar seguro, yo me senté en el suelo, tratando de ordenar mis pensamientos. Sentía una mezcla de miedo, incredulidad y una extraña curiosidad que me empujaba a querer saber más. Manolo se acercó a mí y apoyó su enorme cabeza en mis rodillas, como queriendo transmitirme calma y confianza. Pensaba en las noches que había pasado sola en esa casa, con el viento golpeando las ventanas y los ruidos inexplicables que solo Manolo parecía percibir. ¿Cuántas veces me había protegido sin que yo lo supiera? ¿Cuántas veces había estado al borde del pánico, solo para sentir su presencia tranquilizadora a mi lado? Me preguntaba si todo esto podría haberse evitado. Habría sido diferente si desde el principio hubiera aceptado a Manolo como parte de la familia y no hubiera puesto barreras entre nosotros. Quizás, si no hubiera tratado de mantenerlo fuera de la casa, habría aprendido antes a confiar en él y en lo que él representaba. Pero ahora ya no importaba el pasado. Lo que importaba era el presente y el futuro que nos esperaba, un futuro en el que Manolo no solo era un perro gigante y cariñoso, sino un guardián enfrentado a fuerzas que ni Javier ni yo terminábamos de comprender. A pesar del miedo, sentía una determinación creciente en mi interior. No podía dar marcha atrás ni esconderme de lo que estaba por venir. Tenía que estar preparada, para mí, para Javier y sobre todo para Manolo, que parecía más fuerte y atento que nunca. Mientras Javier se preparaba para su turno nocturno, me miró con una mezcla de ternura y preocupación. Lucía, esto no será fácil, me dijo. Pero no estás sola. Manolo y yo estaremos contigo en cada paso. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en la oscuridad, me quedé despierta pensando en todo lo que habíamos descubierto y en lo que aún estaba por revelar. Manolo dormía a mis pies, tranquilo pero vigilante, y yo sabía que, aunque el camino fuera incierto y peligroso, no podía huir. El destino nos había unido a los tres en una historia mucho más grande que nosotros, y estaba a punto de mostrarme que la verdadera fuerza no está solo en el tamaño o en la valentía, sino en la confianza y el amor que podemos compartir, incluso con un perro gigante que guarda secretos milenarios. Justo cuando comenzaba a sentir que, quizás, podría acostumbrarme a aquella extraña nueva realidad, todo dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Era una noche fría de noviembre en Villanueva de la Vera, y Javier había salido temprano a su turno nocturno en la fábrica. La casa estaba en silencio, excepto por el susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Me sentaba en el salón, tratando de distraerme con un libro, pero mi mente no dejaba de divagar entre los secretos que habíamos descubierto y la inquietud que sentía cada vez más cerca. De repente, escuché un crujido fuerte proveniente de la cocina. Mi corazón se aceleró, y antes de poder reaccionar, vi a Manolo levantarse de golpe, sus grandes orejas erguidas y su cuerpo tensándose como un resorte. Caminó hacia la puerta que daba al sótano, gruñendo bajo, un gruñido profundo y lleno de advertencia. Sin pensarlo, lo seguí. La puerta del sótano estaba entreabierta, y un aire frío y pesado escapaba de allí, como si algo oscuro y antiguo respirara en la oscuridad. Manolo avanzó primero, y yo lo seguí temblando, con una mezcla de miedo y curiosidad. Al bajar los escalones, sentí una presencia extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de energía invisible. Entonces, de la penumbra surgió una sombra que me heló la sangre. No era humana, ni tampoco completamente tangible. Era algo que se movía con rapidez, como un suspiro, una mancha oscura que parecía deslizarse por las paredes. Manolo se plantó firme frente a esa sombra, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Comenzó a ladrar, pero sus ladridos no eran de miedo, sino de desafío, como si defendiera algo sagrado. La sombra retrocedió lentamente, pero no desapareció. En ese momento, detrás de mí, escuché pasos rápidos. Era Javier, que había regresado antes de lo esperado. Su rostro estaba tenso, y sin decir una palabra, se unió a nosotros junto a la puerta del sótano. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja, con una mezcla de preocupación y determinación.
Lo que hemos despertado no se detendrá fácilmente. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras Manolo seguía frente a aquella presencia invisible, protegiéndonos como un verdadero guardián. Por primera vez comprendí que la historia de nuestra familia y de Manolo no solo era una leyenda, sino una lucha real contra fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. La sombra no era solo un peligro, sino una advertencia. Y en ese instante supe que nuestra vida, la de Javier, Manolo y la mía, estaba a punto de entrar en un terreno desconocido y oscuro, donde cada paso estaría marcado por el misterio y el peligro. Y yo, que pensaba que solo había aceptado a un perro gigante, ahora estaba atrapada en una batalla que iba mucho más allá de lo imaginable. La sombra que se deslizó por el sótano aquella noche no desapareció con los ladridos de Manolo, sino que pareció alimentarse de la tensión que se había creado en la habitación. Su presencia se volvió más palpable, como un frío que se extendía por las paredes y calaba hasta los huesos. Javier y yo nos miramos con una mezcla de miedo y resolución, conscientes de que estábamos enfrentándonos a algo que superaba nuestra comprensión. Manolo se plantó firme, sus ojos brillaban con una luz extraña, casi sobrenatural, y su pelaje parecía erizarse como si sintiera la amenaza en su máxima expresión. La sombra, aunque intangible, parecía tener voluntad propia, y comenzó a moverse a nuestro alrededor, como un susurro oscuro que intentaba envolvernos y debilitarnos. Javier sacó un viejo amuleto que colgaba de su cuello y lo sostuvo delante de nosotros, murmurando palabras que no entendía pero que tenían un poder evidente. La sombra retrocedió un poco, pero no desapareció. Fue entonces cuando comprendí que no solo Manolo era el guardián, sino que nosotros también formábamos parte de esta lucha ancestral, unidos por un lazo invisible que nos ataba a aquella casa y a sus secretos. La atmósfera se volvió irrespirable, y por un momento sentí que la sombra iba a engullirnos, pero Manolo lanzó un último ladrido poderoso, un grito que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Fue como si despertara una fuerza oculta dentro de él y dentro de nosotros. La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de alivio temporal. Javier me tomó de la mano y me susurró: «Esto es solo una batalla, no la guerra. Tenemos que estar preparados para lo que viene». Mi corazón latía con fuerza, y aunque el miedo seguía ahí, también sentí una fuerza interna que no sabía que poseía. Estábamos en medio de algo mucho más grande que nosotros, y la única forma de seguir adelante era confiar en Manolo, en Javier, y en mí misma. Esa noche, mientras la casa volvía a la calma, observé a Manolo dormitar a mis pies, su respiración profunda y constante me recordaba que, a pesar de todo, no estaba sola. La sombra había desaparecido, pero sabía que volvería, y que nosotros tendríamos que estar listos para enfrentarnos a ella una y otra vez. Lo que había empezado como una simple convivencia con un perro enorme se había convertido en una batalla contra fuerzas invisibles, un misterio que nos unía y nos transformaba. Y yo, Lucía, estaba decidida a no rendirme, a descubrir la verdad oculta tras las paredes de aquella casa antigua y a proteger a mi familia, sin importar el precio. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida, como si todo lo que conocía se hubiera trastocado en un torbellino de oscuridad y misterio. La sombra que había aparecido en el sótano no era una simple amenaza pasajera, sino una entidad que parecía alimentarse de nuestro miedo y que acechaba cada rincón de la casa, esperando su momento para atacar de nuevo. Manolo, con su imponente presencia y ese brillo sobrenatural en sus ojos, se convirtió en la barrera entre nosotros y esa oscuridad que parecía querer devorarnos. Su tamaño, su fuerza y sobre todo su lealtad eran las únicas cosas que mantenían a raya lo que se escondía en las sombras. Cada noche, sus ladridos resonaban como un tambor de guerra, avisándonos de peligros invisibles y manteniendo viva la llama de nuestra esperanza. Pero el miedo no desaparecía. Cada sombra detrás de una cortina, cada crujido en el suelo, se convertía en una amenaza latente que nos hacía saltar de la cama. La tensión en la casa era palpable, como si viviéramos en el ojo de una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Javier y yo intentábamos mantener la calma, pero el peso de lo desconocido nos iba desgastando poco a poco. A veces, cuando él no estaba, me sentaba junto a Manolo, acariciando su pelaje espeso y sintiendo como su calor me reconfortaba en medio de la tormenta. Su respiración profunda y tranquila era un ancla que evitaba que me hundiera en la desesperación. Pero la verdad era que no sabíamos cuánto tiempo podíamos resistir. La sombra parecía crecer en fuerza y en astucia,
burlándose de nuestras precauciones y encontrando nuevas formas de hacernos sentir vulnerables. El sótano, antes un lugar olvidado y polvoriento, ahora se había convertido en el epicentro de ese mal que amenazaba con destruir todo lo que amábamos. Y, sin embargo, a pesar de todo, había algo en mí que se negaba a rendirse. Era como si la presencia de Manolo, de Javier y mi propia voluntad formaran un escudo invisible contra esa oscuridad. La batalla era intensa, feroz y agotadora, pero también me hacía sentir viva, conectada a algo más grande que yo misma. Lo que comenzó como una convivencia con un perro enorme se había transformado en una lucha épica entre la luz y la sombra, entre la esperanza y el miedo. Y en medio de ese conflicto, yo tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, para proteger a quienes amaba y enfrentar lo que estuviera por venir. Porque sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que la historia de Manolo y la nuestra apenas estaba empezando. Y que el verdadero desafío aún estaba por llegar. El aire en la casa se volvió denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Aquella noche, mientras la oscuridad se extendía por cada rincón de Villanueva de la Vera, sentí que estábamos al borde de algo monumental, una verdad que había estado oculta durante generaciones y que ahora, irremediablemente, estaba saliendo a la luz. Manolo permanecía a mi lado, su cuerpo enorme y cálido un ancla en medio del caos que nos envolvía. Sus ojos, que antes brillaban con un fuego sobrenatural, ahora parecían contener una tristeza profunda, como si él también comprendiera que lo que nos esperaba era mucho más grande que nosotros. Javier, regresando de su turno, nos reunió en el salón. Sus palabras eran graves, y en su voz había un temblor que no había visto antes. Lucía, Manolo, esta casa, nuestra familia, todo está unido a un legado que trasciende el tiempo. Lo que hemos enfrentado hasta ahora es solo una sombra de lo que realmente aguarda en las profundidades. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta principal. El corazón se me detuvo por un instante. Manolo se levantó de inmediato, gruñendo con una intensidad que parecía sacudir las paredes. La puerta comenzó a abrirse lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Una figura envuelta en sombras apareció en el umbral, su rostro oculto en la penumbra. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Sentí que el aire mismo vibraba con una energía ancestral y poderosa. Javier me apretó la mano con fuerza y susurró: «Esto es solo el comienzo, Lucía. Lo que venga después cambiará para siempre nuestras vidas». Manolo avanzó hacia la figura, sus ladridos resonando como un torrente imparable, desafiando a lo desconocido. Yo me quedé paralizada, consciente de que estábamos a punto de cruzar un umbral que nos llevaría a enfrentar secretos y peligros más allá de nuestra imaginación. La historia de Manolo, de Javier y mía, había dejado de ser una simple convivencia con un perro gigante. Habíamos sido envueltos en una batalla ancestral, una lucha por proteger aquello que amamos y descubrir la verdad oculta en las sombras de nuestra propia casa. Y ahora, con la figura misteriosa cruzando el umbral, supe que era el momento de enfrentar lo desconocido, de unir nuestras fuerzas y adentrarnos en un mundo donde el miedo, la lealtad y el amor se entrelazaban en una danza peligrosa y fascinante. ¿Estábamos preparados para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, nuestra vida nunca volvería a ser la misma.